Para mí es un placer el poder estar con vosotros, porque al final una de las funciones que tengo es divulgar todo lo posible lo que hacemos desde la psicología educativa e intentar pues que podamos ir cada vez más haciendo cosas que puedan ser interesantes para todos. Yo considero que la charla de hoy va a ser fundamentalmente una segunda parte del contexto que dimos en verano con la charla de Internet a los adolescentes y una sociedad irresponsable, en la cual quizás sí que pusimos un contexto pues lo más claro posible de cuál es la situación actual con Internet y con los jóvenes y la respuesta que se está dando desde la sociedad. En ocasiones una muy mala respuesta porque se ha convertido en algo parecido al salvaje oeste, lo que es Internet, pero esta segunda parte yo creo que era necesario el, el, dar una visión un poquito más concreta sobre cuáles son las respuestas que se están dando y podemos dar en distintos ámbitos. No siempre lo que vamos a hablar es lo que se está haciendo, es lo que se querría hacer, pero sí que existen muchísimas propuestas para mejorar la situación que hay actualmente con todo lo que son las tecnologías de la información y que al final se está convirtiendo en un proceso bastante complejo. Voy a empezar por las respuestas desde el ámbito familiar, aunque no sería el orden lógico desde mi punto de vista, porque vamos a dejar el contexto más global para el final, que hablaremos de las respuestas desde la sociedad, pero yo creo que es el prioritario en este tipo de charlas y de comunicaciones. Comprendemos la familia desde distintas visiones, cada cual tiene la suya, pero sí que es cierto que actualmente nos encontramos con que la familia se reúne o a veces se distribuye alrededor de aparatos electrónicos en los cuales cada cual está en una realidad diferente y ante estímulos totalmente diferentes. Esto no tiene por qué ser malo en sí mismo, pero sí es cierto que se están viendo que las familias tienen distintas actitudes ante la tecnología y ante el proceso en el que llevamos ya muchísimos años inmersos. Estas actitudes van a depender muchísimo de los miedos que tenemos como adultos. Es decir, nos encontramos con adultos, con padres, con madres, que tienen muchísimo miedo al futuro de sus hijos, al fracaso de sus hijos, que tienen muchísimo miedo al aislamiento social que puedan sufrir sus hijos por distintos motivos, a que existan sucesos accidentales en los cuales puedan sufrir sus hijos, por supuesto, las adicciones, las conductas de riesgo, las agresiones o abusos por parte de terceros. Sorprendentemente, son muy pocos los padres que tienen miedo de las agresiones o abusos que puedan ejercer sus propios hijos. Y esto es algo que también tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo nuestra visión es extremadamente sesgada ante nuestros miedos y los miedos que nos provocan situaciones de nuestros hijos. También tenemos muchísimo miedo a ser o a que nos consideren mal padre, mala madre. Hay una enorme presión social que nos lleva muchas veces a incrementar los miedos que ya tenemos. También nos da mucho miedo el rechazo que podamos tener o que nuestros hijos puedan tener hacia nosotros. El que tengan falta de oportunidades, nuestros hijos, también es otro de los miedos. Y después hay muchísimos miedos diversos que cada cual gestiona de la manera que mejor puede y que tiene que ver mucho con la situación personal de cada uno. Evidentemente, puede haber miedos que vengan derivados de situaciones económicas, pero también familiares y personales, que esos ahí no vamos a entrar, pero que suelen ser factores muy predisponentes para situaciones de riesgo en el uso problemático de Internet. En algunos de los ejemplos, a lo mejor sale alguna de estos aspectos. ¿Cuáles son esas actitudes? Las actitudes, además, estamos observando que se mueven por parte de los progenitores entre la nada, es decir, los padres que deciden luchar a brazo partido contra la tecnología, que deciden, casi como los luditas, que es mucho mejor evitar la tecnología hasta que los hijos sean adultos o casi adultos o sea inevitable el que los hijos tengan que utilizar la tecnología. Este tipo de personas nos encontramos con que su estrategia básicamente es la evitación. Es decir, probablemente la peor de las estrategias de afrontamiento con las que nos podemos encontrar y más ante una situación que los hijos van a necesitar aprender a utilizar como parte de su propia vida presente y futura.
Es decir, la tecnología existe, no podemos condicionar nuestra vida hacia ella, pero sí tenemos que ser conscientes de que va a ser un instrumento necesario en muchísimos momentos de la vida. Entonces, aquí los mensajes que se van a dar estos padres muchas veces son tremendamente contradictorios. Eso ya lo iremos viendo, pero hay muchísimos padres que pretenden que sus hijos no utilicen la tecnología, pero ellos tienen permanentemente el teléfono encima de la mesa. La excusa es que es por el trabajo. O están permanentemente pendientes del WhatsApp. La excusa es porque tengo un familiar con una enfermedad a la que tengo que atender. Es decir, no solo hay una actitud de miedo y evitación, sino que además hay un modelaje que suele ser muy contradictorio. Entonces, aquí empiezan muchos de los pequeños problemas que luego se van haciendo muy grandes. La otra actitud es la del todo. Esta perspectiva es la que considera que hay mitos que son tal y como nos los han contado. Es decir, los niños son nativos digitales, aprenden a usar las pantallas desde que nacen, vienen con un móvil debajo del brazo y hay que permitir que utilicen la tecnología porque al fin y al cabo ese es su mundo. Su mundo es es la tecnología, ha cambiado, hay que aceptarlo y por qué vamos a negarles el uso de algo que es tan importante. No solo eso, sino que además sus oportunidades de trabajo, sus oportunidades económicas, muchas veces las circunscriben al hecho de que cuanto mejor sepan utilizar la tecnología, más posibilidades van a tener de crecimiento, de desarrollo y de posibilidades en la vida. Claro, aquí volvemos a tener un montón de mitos que lo que hacen es que el padre o la madre se desentiendan de ejercer funciones básicas de acompañamiento, de formación de los hijos en el uso de la tecnología, porque entienden que los hijos ya vienen de forma innata con gran parte de ese conocimiento y que rápidamente les van a superar. Por lo cual, al verse superados, abandonan muchas veces ese acompañamiento que luego vamos a ver que es muy necesario. La supervisión es extremadamente necesaria y es lo que hasta ahora estamos viendo que funciona mejor para que haya un buen uso de las tecnologías. ¿Vale? Vamos a ver que hay distintas estrategias, unas funcionan mejor, otras peor y algunas no funcionan en absoluto. ¿Vale? Y hay una tercera actitud, que es la que busca el equilibrio. Es decir, es la que busca enseñar habilidades y transmitir confianza y obtener confianza de los hijos. Esta visión entiende que la tecnología no es un juguete, no es un entretenimiento mientras los niños son pequeños. La visión es la que entiende que la tecnología es una herramienta que hay que aprender a utilizar. No solo es una, sino que además son multitud de herramientas que exigen muchísimas habilidades diferentes y en las que el padre y la madre están obligados a cuestionarse sistemáticamente cuáles son también sus habilidades, que se tienen que cuestionar en qué momento tienen que enseñarle a los hijos el uso de la tecnología y exponerles a determinadas situaciones que pueden suceder en el uso de la tecnología. Hay que ser conocedor de los riesgos, hay que ser conocedor de las oportunidades y en función de cómo vemos el desarrollo de nuestros hijos y nuestras capacidades, vamos exponiéndoles a distintas situaciones. Es probablemente y evidentemente la actitud más complicada. Es mucho más fácil, mucho más habitual además, que nos vamos en los extremos. Los padres y madres que durante un tiempo permiten todo, para cuando ven que la situación se les va de las manos, intentar tener una actitud de nada. Y viceversa, padres o madres que empiezan con actitud de nada, hasta que en el instituto, en el colegio, hay una exigencia por parte del entorno académico en el cual necesitan tener unas habilidades que no disponen de ellas y entonces pasamos a una actitud mucho más flexible o laxa en el cual casi pasamos al todo. El equilibrio es mucho más complejo, nos exige más esfuerzo, pero es lo que nos va a dar muchísimas más satisfacciones. No es lo único la actitud. Después tenemos que desarrollar habilidades, es decir, podemos tener una muy buena actitud hacia la tecnología a nivel de tener un equilibrio entre lo que permitimos que se expongan nuestros hijos o lo que permitimos que vayan aprendiendo nuestros hijos, pero que no tengamos la habilidad suficiente. Nosotros tenemos que ser capaces de tener esas habilidades. No podemos exigir habilidades a los menores que no tenemos nosotros. Y aquí nos encontramos con el reto de cómo cambiamos nuestra relación con Internet. Es decir, no solo cómo cambiamos la relación de nuestros hijos o de los menores con Internet, sino la nuestra como adultos, la nuestra como
padres y al fin y al cabo la nuestra como familia y como sociedad. Esto se topa con lo primero, antes hablamos de los miedos y después es que existen unos riesgos que son reales. Claro, podemos tener unos miedos que son irracionales, pero la información que nos llega por medio de los medios de comunicación nos alarma. ¿Por qué? Porque en Internet existe la pornografía, existe el grooming, existe el sexting, se dan muchísimos casos de ciberacoso, hay estafas, hay adicciones, hay distintos grados de violencia, en ocasiones muy elevados. Estamos viendo cómo se desarrollan nuevos trastornos a través de las redes sociales y de Internet, y hay otros que voy a denominar como inimaginables, es decir, otros que muchas veces somos nosotros mismos o los medios de comunicación los que nos informan cada vez más de nuevos riesgos que hasta ahora no conocíamos. Pero el mayor riesgo es el efecto que tiene sobre nosotros y sobre los menores. Estos riesgos son fundamentalmente que nos van a modificar las expectativas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno, que nos modifican el autoconcepto, que esto a su vez nos lleva a desarrollar una autoestima, mejor, peor, pero digamos que tiene un impacto muy importante, sobre todo las redes sociales, sobre la autoestima, no solo de los menores, también sobre la nuestra, la de los adultos. Nos lleva a normalizar conductas, es decir, Internet nos da tanta información y nos facilita tanto normalizar determinadas situaciones que el qué estudiamos, el cómo estudiamos, qué horarios tenemos o no tenemos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo es muy habitual que los adolescentes entre los 13 y los 16 años consideren que estar viendo Pinterest o Instagram o estar con Snapchat, hablando con los amigos o compartiendo algún tipo de información hasta las 12, la 1 de la mañana, es normal. Ellos lo consideran normal. ¿Por qué? Porque establece una comunidad extremadamente amplia. Entonces, el problema de Internet es que para yo contactar con una persona no tengo que hacer ningún esfuerzo. Casi seguro, en el momento en el que yo coja el móvil y establezca una notificación general hacia un grupo de personas, alguien me va a contestar. Y esto está normalizando muchísimo conductas que no deberían de estar normalizadas. Uno de los horarios porque es una cosa bastante evidente y que casi todo el mundo conoce. Pero también normaliza conductas entre las amistades que tenemos, entre nuestros grupos de amigos, que no siempre podríamos considerarlas sanas. Es decir, desde situaciones de abuso a situaciones de abandono, de rechazo entre teóricas amistades. Es muy conflictiva las relaciones que se establecen entre sobre todo las etapas de preadolescencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están disponiendo de unos instrumentos que no son fáciles de manejar y que no saben manejar en una situación en la que emocionalmente y socialmente todavía no están completamente desarrollados. ¿Qué nos lleva esto? A que estamos viendo cada vez más hábitos en los cuales los adolescentes, los jóvenes, los niños están cayendo en aislamiento, muchas veces aislamiento autopromovido, es decir, decidido por uno mismo porque considera que con lo que tiene en Internet le vale y consideran que no están aislados desde su punto de vista, porque tienen los amigos del Fortnite, porque tienen los amigos de Instagram, pero se están aislando socialmente en lo que podemos denominar la vida real. Y la pereza, es decir, están desarrollando muchísimos hábitos de falta de trabajo y de esfuerzo. ¿Por qué? Porque acceden a conocimientos de manera muy rápida y que les genera una falsa sensación de comprensión y de adquisición de conocimiento. Esto que muchas veces se habla de la falta de atención de los menores, tiene mucho que ver también con esto. Ellos consideran que con muy poca atención obtienen mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Lo que no se están dando cuenta es que muchas veces la capacidad que tienen ellos para comprender y sobre todo memorizar las cosas está siendo cada vez más escasa y adquieren la posibilidad de cierto reconocimiento de palabras clave o de situaciones que a ellos les suenan. Y ese falso conocimiento les lleva muchas veces a un fracaso escolar que no terminan de entender, porque ellos creen que sí que sabían un determinado concepto, un determinado aspecto. Hoy estoy intentando no dar muchos datos, porque en la anterior eh, charla sí que establecí un contexto con muchos datos y con mucha información en la que me basaba lo que iba
Esta tenéis la bibliografía al final. He considerado que era mucho mejor el ir desarrollando las ideas para posteriormente, pues en las dudas que tengamos o en la charla que establezcamos, pues cualquier cosa que necesitéis aclarar, la aclaramos con lo que me pidáis, pues vamos buscando. ¿Qué es lo que encontramos para familias? Unas cosas que desde hace ya unos años son multitud de guías, multitud de recomendaciones. Estas que os pongo aquí son de la Asociación de Pediatría Americana. Luego vamos a ver otras que me parecen más interesantes y ahora os explico por qué. Las recomendaciones APA te da una serie de recomendaciones. A mí se me hace curioso que, por ejemplo, te dice que los menores de 18 años no utilicen pantallas excepto el chat de vídeo. El chat de vídeo, que no deja de ser, pues, ver a los abuelos, ver a los papás. El problema es el exceso. Yo aquí pondría, en vez de excepto, pondría sin caer en el exceso de los chats de vídeo. Porque al final, si nosotros estamos permanentemente utilizando el chat de vídeo para que salude a toda la familia, pues el niño con 18 meses, aunque no lo entiende, considera que esa ventanita que se le abre le permite que los demás le digan lo majo que es, lo bueno que es, lo lindo que es, y está teniendo unos refuerzos sociales brutales con respecto al uso de esa pantalla. Por lo tanto, excepto el chat de vídeo, no, evitando los excesos. ¿Qué son los excesos? Más de 5 minutos al día para mí ya sería un exceso. ¿Vale? Intento dejar las cosas lo más concretas posibles. Desde los 18 a los 24 meses dan otro tipo de información. Yo considero que tendríamos que seguir evitando en la medida de lo posible porque estas son edades en las que se termina utilizando el móvil y la tablet como sustitutivo de los juguetes, de los juegos, de las pinturas, de elementos que son manipulativos y que pueden utilizarse para desarrollar luego juego simbólico. ¿Por qué? Porque si un menor antes de los 2 años se acostumbra a ver en YouTube vídeos infantiles, muchos de los aspectos que debería ir desarrollando por sí mismo se los está adelantando el uso de esa pantalla que le explica muchas cosas que él todavía no ha desarrollado por sí mismo, sino que se lo estamos dando. Y aquí hay una enorme diferencia entre adquirir ciertas habilidades que son propias del desarrollo evolutivo a que YouTube o la pantalla nos sugestionen permanentemente a que algo nos guste o no nos guste. Hay que tener en cuenta que los vídeos infantiles están extremadamente preparados y estudiados para que a los críos les sean muy estimulantes, muy llamativos, muy atractivos. Y aquí volvemos a lo mismo. Cero de tiempo, pues a lo mejor la nada no es lo importante, no es no es lo necesario, pero un tiempo razonablemente escaso. Es decir, no podemos convertir la pantalla en un premio, pero no podemos convertirla tampoco en una niñera. Para los niños de 2 a 5 años, aquí yo ya os empiezo a hablar de que aquí ya empezamos a ver niños con ansiedad y con problemas de comportamiento porque no se les deja el uso del móvil o el uso de la tablet en casa, con agresiones físicas a padres e incluso a profesores. O sea que hay que limitar, no solo hay que limitar, hay que empezar a enseñar. Aquí tenemos que empezar a enseñar cómo hay que utilizar la pantalla y cuanto más la vinculemos a un uso, vamos a decir, de aprendizaje o académico, mejor que a un tiempo de ocio y de uso libre. Para los niños de 6 años en adelante, establezca límites constantes en el tiempo que pasan usando los medios y los tipos de medios. Bueno, estamos en lo mismo. El tiempo es fundamental, pero también tenemos que saber cómo lo usa. No podemos dejar a un niño de 6 años una tablet y decirle, utilízala para ver YouTube o TikTok o para ver lo que tú quieras. No, tenemos que ser conscientes si juegan a un juego, qué juego es, saber en qué consiste, qué beneficios le puede dar y qué perjuicios le puede generar. Si lo activa demasiado o no lo activa y lo relaja. Porque no es lo mismo un videojuego o una aplicación que nos sirve para que nos relajemos, una aplicación que nos está estimulando en exceso y nos está activando en exceso. ¿Vale? Esto yo creo que todos lo hemos sufrido y lo hemos visto. Vale, lo fundamental con lo que nos tenemos que quedar siempre con las guías es que hay dos aspectos que se suelen repetir en casi todas ellas. Entonces, aquí hay dos aspectos que son fundamentales. El que sea responsable y para eso tenga las habilidades necesarias, y esto es muy difícil que un niño de 6 años sea responsable de la navegación ni que tenga las habilidades necesarias. Esto se irá dando con el tiempo y normalmente lo adquirirá de manera completa en la adolescencia. Y por otro lado, necesita establecerse una confianza entre el adulto y el menor para que cuando el menor sufra alguna situación que sea conflictiva, que sea desagradable, que le genere miedo,
pueda pedir ayuda ante una situación de riesgo. Y esto es fundamental. Nos encontramos con que la mayoría de los niños nunca o casi nunca le dicen a los niños la situación, a los padres las situaciones que les resultan desagradables o incómodas en Internet por miedo a que esos padres les riñan o les quiten, les retiren el uso de la tablet o del teléfono. Y nos enteramos muchas veces en los servicios de orientación de los centros educativos o se enteran los padres por medio de los hermanos o de los primos que puedan estar en un momento dado ser conocedores de esa situación. Entonces, establecer confianza con los menores es fundamental, porque si no se comunican con nosotros cuando hay una situación de riesgo, cuando ven algo desagradable, no nos lo van a decir. O sea, necesitamos que esa confianza exista. Y muchas veces me dicen los padres, pues es que yo con mi hijo tengo mucha confianza. Claro, podemos tener confianza en determinados ámbitos y no en otros. Y necesitamos tener mucha confianza en el ámbito tecnológico para que ellos sean capaces de decir, eres una buena referencia, no me vas a juzgar si es algo por lo que yo no tengo la culpa, sino que me vas a ayudar. ¿Vale? Hay unas recomendaciones que estas, si mal no recuerdo, son de UNICEF y me parecen que son muy concretas, que están muy bien, que explican aspectos que son los que necesitamos, porque lo dicen tal cual. Es decir, aquí que hay una frase que me parece fantástica. Si se opta, es decir, en condicional, si se opta por el uso de pantallas, esto tiene que estar regulado por el adulto. Es decir, los adultos somos los que tenemos que regular en los usos. Y se establecen los horarios y las rutinas. Y yo diría más las aplicaciones y lo que estamos y dónde estamos navegando. Es decir, hay una multitud de herramientas dentro de cualquiera de los navegadores, de cualquiera de los dispositivos electrónicos, para que los menores no entren en las páginas que no tengan que entrar, no vean contenido que no tienen que ver, pero en ocasiones no los utilizamos. Es decir, estamos mal infrautilizando herramientas que están a nuestra disposición. En cualquier caso, la parte educativa, es decir, educar en qué es lo que hay que hacer es lo primordial, más que la parte restrictiva. ¿Vale? Otra cosa que pone bastante claro es que no debe manejarse con ambigüedad. Manejarse con ambigüedad es un día te la dejo, otro día no. Un día condiciono las pantallas a que yo estoy contento y otros días, si yo estoy enfadado, pues no tienes pantalla. O si he visto en internet o en televisión algo que ha pasado muy grave, un suceso de grooming, por ejemplo, de abusos de adultos a menores, entonces ese día me entra el miedo y no te dejo utilizar la tablet que normalmente te dejo con 10 años utilizarla 1 o 2 horas para que hagas las cosas que tú consideres con tus videojuegos el fin de semana. Los niños y niñas no deben navegar solos en Internet. Esto que parece una bobada, porque al final decimos, no puede estar todo el tiempo con el hijo. Bueno, pues a lo mejor es que entonces no puede estar tanto tiempo solo con él. Sobre todo al principio y cuando vemos que están en determinados cambios, pues el inicio de la adolescencia, cuando vemos que empiezan a tener la primera cuadrilla de amigos con los que quedan por WhatsApp, es muy importante que nuestros menores confíen en nosotros para poder compartir con ellos qué es lo que ven, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, si por algún motivo un niño, un menor, se queda solo con las pantallas, que sepa que si algo le causa miedo o le causa incomodidad, que nos lo diga. No sé si os habéis percatado, pero claro, muchísimos de los niños utilizan los móviles de los padres y de las madres. Están viendo YouTube y depende del contenido que vea el padre o la madre en YouTube, que puede ser un contenido de ver vídeos musicales, te puede entrar la publicidad de una película de mayores de 18 años que está basada en aspectos de terror. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestro uso debe de limitarse también cuando traspasamos nuestra herramienta, nuestro instrumento tecnológico a los menores. Los menores muchas veces son muy capaces. De hecho, estamos con la generación que más lee. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención. Es decir, esta generación compra muchísimo libro, sobre todo lee muchísimo más de lo que a veces se cree. Y yo siempre les digo a los padres de que incentivarles, animarles y compartir con ellos la lectura también es un buen regulador del uso de los instrumentos tecnológicos. Nos va a generar mucho compromiso, mucha confianza con ellos, porque aunque nos pueden parecer mundos diferentes, ellos están utilizando muchas veces la lectura y los instrumentos tecnológicos para situaciones muy similares, que es huir del aburrimiento, hacer algo que les resulte atractivo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos muchas más herramientas a veces de las que tenemos. Aquí vienen algunas
Estas os las voy a dejar directamente para que el tiempo no se nos vaya. Más recomendaciones más específicas son las mismas. Estas son las de UNICEF. Tened en cuenta que, por ejemplo, en esta edad, entre los 6 y los 12 años es cuando empiezan a tener Instagram, aunque no deberían, y a tener TikTok. TikTok e Instagram, por ejemplo, generan obligaciones personales y que van a afectar mucho el autoconcepto. ¿Por qué? Porque la exigencia para que te den un like o para que te valoren positivamente va a tener que ver en muchísimos casos con el aspecto físico. Y eso que se convierte en una obligación. Si tenemos en cuenta que estamos en un momento de cambio físico, existe una presión tremenda para satisfacer, para gustar a los demás, que si esto en la vida, vamos a decir, analógica, ya es duro, la vida digital, que muchos de estos chavales tienen 1.000, 1.500 seguidores, puede ser absolutamente apabullante. Me voy a poner un segundín en lo de adolescentes para 12 a 18 años y aquí sí que he cambiado algo con respecto a lo que viene en las recomendaciones de UNICEF. Eh, Está claro que ahora mismo los adolescentes, su principal forma de vincularse es a través de las redes, pero según UNICEF y según muchísimos profesionales, seguirlos no es una buena idea. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. La experiencia además que tenemos desde hace muchísimos años es que lo que no es buena idea es perseguir. No es lo mismo perseguirlos que formar parte del entorno de ellos si ellos así consideran que tiene que ser. No, ellos saben controlar perfectamente quién participa y quién no participa de determinadas situaciones que tienen en el mundo digital. Pedirles permiso para formar parte en cierta manera, de su entorno, tener una buena comunicación digital con ellos, es fundamental para establecer confianza con ellos. Claro, hay que hacer un buen uso. Lo que no podemos hacer es utilizar aplicaciones de seguimiento, aplicaciones de espionaje. Eso al final lo que va a generar es desconfianza, nos vamos a desenmascarar nosotros solos y los adolescentes no lo van a aceptar. Es cierto que los adolescentes no quieren ni que les obliguemos o les exijamos que hagan ciertas cosas, ni que seamos sus colegas. No somos sus colegas, somos sus padres, somos sus tíos, somos sus profesores, tenemos otros roles. Pero tenemos que mantener el vínculo de la mejor manera posible, tenemos que establecer confianza y tenemos que evitar juzgar permanentemente todo lo que hacen. Porque a veces se juzga desde un punto de vista adulto, pero sin saber qué es lo que realmente pasa. Estamos en una fase muchas veces muy especulativa. ¿Por qué? Porque nos está moviendo más el miedo que la confianza. ¿Vale? Así que insisto, palabras claves: confianza, seguridad. La confianza nos va a llevar a tener mucha seguridad con los adolescentes y con los niños, porque ellos, si hay confianza, se van a ver mucho más seguros. Esto exige tener una comunicación permanente y después, y esto es una obligación que tenemos los adultos, es ser modelos positivos en el uso de las TICs. Una de las cosas que el último informe que hizo Antonio Rial, que es profesor de psicología en la Universidad de Compostela, de Santiago de Compostela, era que los adolescentes con uso problemático de Internet, uno de los factores que tenían para que llegasen a esa situación era el uso inadecuado de sus padres del móvil. Es decir, se valoró el uso que, según los adolescentes, sus padres hacían del móvil y cuándo lo utilizaban. En aquellos casos que los padres lo usaban permanentemente en la hora de comer o de cenar, que los hijos consideraban que estaban muy enganchados al móvil, estos adolescentes tenían, tenían unos mayores usos problemáticos de Internet, tanto a nivel de redes sociales como de videojuegos y de juego online. ¿Vale? La confianza, tenemos que recordar que se hace en la reciprocidad, en la honestidad y en la ausencia de prejuicios. Esto es difícil, ¿vale? Los adultos llevamos ya una mochila grande y ya empezamos a tener unos prejuicios, aunque no queramos, que los tenemos bastante fuertemente instaurados. Tenemos que empezar con nuestros menores, con nuestros hijos, a tener una visión más desprejuiciada, a no valorarlos como parte de una generalidad, sino como individuos que tienen unos valores, que tienen una forma de ver las cosas, que van cambiando, van desarrollándolas de distinta manera conforme pasan de la infancia a la adolescencia y a la juventud. Recordad siempre la supervisión, y esto también es uno de los datos interesantes que salen en casi todos los estudios, arroja mejores resultados que la restricción. ¿Por qué? Porque la restricción, sobre todo si la restricción es muy elevada, genera mucho rechazo por parte de los niños y por parte de los adolescentes. Es muy difícil de manejar. En cualquier caso, la supervisión yo considero que debe fundamentarse sobre todo en el acompañamiento, en estar cerca para resolver sus dudas y en que tengan la confianza para contarnos lo que están. Tenemos que ser conscientes que además la seguridad, que es lo que más buscamos los adultos,
necesita de límites claros, precisos y consistentes. Estas son tres cosas que considero que no existen nunca en Internet. Internet no es clara, no es precisa y no es consistente, por mucho que esté basada en algoritmos. Es decir, el uso de las redes sociales es extremadamente líquido, fluido, llamémoslo como queramos, pero sobre todo es ambiguo. ¿Por qué? Porque no hay normas claras. Es más, la primera norma que hay, que es la de la edad, es decir, la mayoría de las redes sociales exigen una edad mínima de 16 años, ya la están incumpliendo, tanto los adultos como los menores. Los adultos permitiéndolo, los menores teniéndolo. Y esto es algo que los menores lo saben y te lo dicen. Dicen, pero si yo tengo Instagram desde los 10 años, si me han dejado mis padres, y ya sé que no puedes. Y dices, vale, curioso. Es decir, ellos ya saben que se están incumpliendo normas, que las normas son flexibles en función de sus intereses. Y esto es un muy mal aprendizaje. Tenemos que empezar a considerar que las normas tenemos que ser los adultos los primeros que establezcamos el cómo y el de qué manera se tienen que cumplir. Y si no, hablarlas y pactarlas con ellos. Pero tiene que haber unas normas. Y esas normas son las que van a dar no solo seguridad a nosotros, sino seguridad también a ellos. La comunicación no es solo hablar, es escuchar, es ser capaz de hablar en distintos escenarios, de ponernos en su lugar y de que ellos se intenten poner en el nuestro, compartir, tenemos que aprender a participar y a compartir de sus intereses, de sus vidas, mantener el afecto, aun cuando a veces nos pueda parecer que la tecnología pone muchísimas barreras entre nosotros, colaborar para hacer las cosas mejor, compartir esa información que sea necesaria con ellos y ellos con nosotros para que las cosas puedan ser mejor y positivizar situaciones que muchas veces son de aprendizaje. Es decir, a nivel estimular es brutal lo que podemos ver en Internet. Pero hay que buscar aquello que pueda ser más positivo y que nos pueda ayudar a aprender, incluso alguna cosa negativa. ¿Vale? Después ser asertivos creo que a nivel de comunicación es básico y conocido. Vamos a pasar ahora a las respuestas desde el ámbito educativo. Y aquí nos encontramos en una situación que he puesto a Mafalda, pues porque le tengo mucho cariño. Yo creo que es que nos da muchísima sabiduría tanto el personaje como Kino, y es que necesitamos aprender cosas realmente importantes en la escuela. Y a veces en la escuela aprendemos mucho contenido, aprendemos mucha fecha, aprendemos mucho procedimiento y no los preparamos, y lo digo como miembro de esa comunidad educativa, no los preparamos para lo que realmente es importante, que es el manejarse en las situaciones reales en las que se van a tener a lo largo de la vida, incluso en los momentos que están dentro del centro. Yo a veces me da la sensación que los centros educativos nos hemos convertido en la escuela de los Simpson de Springfield, en la cual, pues, intentando hacer las cosas bien, nos salen siempre cosas un poco chuscas. Pues, por ejemplo, la adopción de muchísimos programas en los cuales se han implementado pues, material de primer orden en los centros educativos, pues a nivel de ordenadores, de tablets, de permitir los móviles para poder hacer Cahoots. También han desarrollado situaciones muy conflictivas a nivel sobre todo de ciberbullying. Es decir, se han facilitado a veces acoso o agresiones o conflictos entre los alumnos por permitir el uso de las tecnologías sin previamente haberlos preparado para ello. Creo que es un error común y es un error que podríamos decir que no es fácil encontrar el responsable. El que yo creo que se ha querido correr antes de aprender a andar. ¿Lo iremos solucionando? Espero que sí. No veo que se establezcan a veces los protocolos necesarios para evitar, o mejor dicho, para favorecer el buen uso de las tecnologías en los centros educativos. Conforme hay nuevos profesores o los profesores se van formando mejor, yo creo que se va mejorando. Pero sí que esto es algo que ahora mismo creo que habréis visto que en distintos países de Europa se están prohibiendo ya los móviles en los centros educativos. En España está cada vez más restringido, depende de las comunidades autónomas, pero muchísimos centros educativos los restringen de manera sistemática. Y bueno, es una herramienta que podría haber sido útil, pero que se ha demostrado que tenía muchísimos conflictos. De hecho, antes os hablaba del modelo positivo que tienen que ser los padres en el uso de las TIC y volviendo a comentarios que te hacen los chavales, uno de los primeros comentarios que te hacen es, a ver, ¿cómo no vamos a tener problemas nosotros en el grupo de WhatsApp de clase o en el Teams de clase si en el grupo de WhatsApp de los padres no veas tú lo que se dicen? Y te quedas así y dices, bueno, vale, no sé por qué tienes acceso al WhatsApp y no sé por qué en el WhatsApp se dicen cosas que sean negativas de otras personas, pero bueno,
nosotros somos los principales modelos de ellos. Esta es para mí es la idea clave que tenemos que quedarnos con respecto a lo que pueden hacer las familias. Para hablaros de la situación que tenemos en los centros educativos, he pensado que lo más esclarecedor es poner un ejemplo de intervención. Creo que alguno ya lo conocéis, pero vamos a intentar profundizar alguna cosa más y algo que no, algún caso comentaré que no será aquí. En 2021 en un centro educativo, si os acordáis, era el año en el que todavía los chavales estaban y los profesores con mascarillas, estábamos con corralitos, nos encontramos con una situación enorme de conductas disruptivas de los alumnos en clase, fuera de clase, en casa, una cosa bastante desproporcionada. Además, en muchos casos eran situaciones que las familias nos contaban que eran situaciones nuevas, mucha agresividad, muchas rabietas y expresiones emocionales intensas en educación infantil. De hecho, tuvimos que intervenir en un caso que hubo que derivar a la USMIC, que es la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, porque era un niño de 4 años que era extremadamente agresivo con su madre cuando le quitaba el móvil, pero es que incluso llegó a pegar a 2 profesoras, todo porque él quería en un momento dado, o sea, en cuanto veía una tablet o un teléfono, era su objetivo y todo lo demás se borraba de su mente. Varias situaciones de ciberacoso en quinto, conductas autolesivas instigadas desde redes sociales en sexto y muchos problemas de convivencia en quinto y sexto, mucha conflictividad derivada del uso de Instagram sobre todo. Uno de los factores que nos dimos cuenta es que los alumnos más vulnerables procedían en casi todos los casos de familias vulnerables. Había alguna situación de vulnerabilidad. O bien porque había un conflicto dentro de la familia, una situación de divorcio conflictivo, o bien porque había una situación económica muy compleja, por problemas económicos, lógicamente, o porque había una situación de estigmatización por temas culturales o raciales. ¿Qué es lo que observamos? Que la parte digital, la parte tecnológica, amplificaba todos estos conflictos y nos llegaban rebotados al colegio. Desde el servicio de orientación, a partir de la reunión con el claustro, que fueron los que desde dirección los que nos plantearon el que hiciésemos algún tipo de intervención, fue requerir la implicación del profesorado para poder hacer patios dinámicos y promover dentro de las familias, a base de lo que denominamos pasaportes, que hubiese más juego fuera del colegio. Los patios dinámicos, supongo que conoceréis todos, pues es establecer unos juegos normalmente de tipo tradicional dentro del patio o diferentes tipos de actividades que no sean única y exclusivamente fútbol. Aquí nos encontramos con el problema de que con el COVID no podíamos hacer casi nada. Al final se nos ocurrió, pues a base entre hacer una tormenta de ideas, el establecer torneos de ajedrez dentro de diferentes clases. Claro, cada clase tenía su propio torneo, el hacer pues dibujos en el patio con tizas. Fuimos viendo qué es lo que les interesaba a los alumnos y viendo qué es lo que podíamos hacer dentro de las medidas restrictivas que teníamos. Juegos con soga, con gomas, el pachocle o la rayuela, como cada cual lo llame, para que los alumnos estableciesen y encontrasen nuevas habilidades que fuesen incompatibles con la tecnología. Se inició un programa de convivencia, esto fue a base de intervenir dentro de las clases los valores de convivencia, y se hizo una comunicación a las familias. Esto fue la parte más complicada, en la cual queríamos que entendiesen la necesidad de las horas de patio que tenían sobre todo los alumnos más pequeños y el que no podían ir, como nos pasaba, en el carrito, niños al colegio, viendo la pantalla de una tablet. Es decir, niños de 3, 4, 5 años iban en carro al colegio con la tablet puesta en el carro a las 8 de la mañana. Bueno, hubo diferentes opiniones, pero al final conseguimos que casi todas las familias considerasen que era importante que no se utilizase el móvil por parte de los menores, más que en momentos muy concretos y siempre bajo supervisión. Se les pasó una tabla de límites y normas de cómo reforzar conductas diferentes e incompatibles con las que queríamos evitar y a partir de ahí fomentar ciertas conductas que no fuesen compatibles con el uso de redes sociales. Hubo después reuniones con los grupos de clase, con los alumnos, para explicarles que queríamos con ellos comunicar a los adultos cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las cosas que no terminaban de aceptar, si veían o no veían bien lo que estaba pasando y cómo podíamos darle un cambio, ¿no? A partir de ahí se hizo un material con ellos de publicidad, se explicó que íbamos a hacer un plan de publicidad, pero que tenían que ellos aportar ideas, aportar gran parte del material. El material se elaboró con ellos, ellos necesitan cierta ayuda, pero bueno, sobre todo los mayores, quinto y sexto, son los que teníamos más dificultad
con ellos en el uso, porque ya tenían todos móvil. O sea, teníamos 4 o 5 clases en las que el 90% de los alumnos tenían móviles smartphone, con lo cual lo habían recibido todos al hacer la primera comunión y nos explotó todo en cuarto o quinto. Y sobre todo lo que buscamos era hacer pública la realidad a la que nos enfrentábamos. Lo que hicieron o lo que hicimos fueron pósters de distintos tamaños, casi todos tamaño A3, algunos se hizo en A2, para poner en la parte exterior del colegio. O sea, todo el colegio por la parte exterior, que da un parque, se forró. En él se proponían cosas que favorecían el bienestar, cosas que se debían de prohibir. Pues, por ejemplo, teníamos un problema muy grave con dos niñas con el tema de TikTok, que están tremendamente enganchadas. A cualquier hora de la noche se despertaban para intentar encender alguno de los móviles de casa para poder ver TikToks, con lo cual por la mañana estaban dormidas. Y después con mensajes que iniciamos con los de sexto, sobre todo con las niñas de sexto, con el lema ¿te parece una buena idea? Entonces, el ¿te parece una buena idea? Lo que venía a hacer era a mostrar de una manera muy gráfica el cómo la tecnología en manos de niños puede ser bastante peligrosa. Y siempre repitiendo que los móviles o no son un juguete o no son algo para lo que se está usando inadecuadamente. Buscando cambiar el mensaje y diciendo pues 10 aspectos que consideramos que eran los importantes que nos resaltaban en el colegio. Pues aquí veis varios ejemplos, pues el niño con la motosierra, el quiero el móvil, dos niñas peleándose, cosas que más o menos, evidentemente lo de la motosierra no nos pasó, pero sí que eran bastante impactantes y que vistos desde fuera los padres les llamaron mucho la atención. Entonces, el de te parece una buena niñera, que a mí me parece una cosa espectacular. Y este es una que el grupo de sexto les llamó mucho la atención y era el tema de disfrutar la amistad. Ellos interpretaban que el móvil no les ayudaba a estar, a tener amigos, sino a estar al tanto de quién tenía problemas. O sea, ellos utilizaban el móvil porque si no estabas dentro de los grupos contestando, te podía generar un problema. ¿Por qué? Porque se decía algo que no te enterabas, y entonces se les explicó que, bueno, que la amistad tenía que ser algo para disfrutar, no algo para temer. Y después hicimos un póster que estaba basado sobre todo en iconos porque teníamos una altísima población inmigrante con familias que no hablaban de una manera adecuada el idioma y se les mandó pues la información con distintos logos. También se preparó una reunión con ellos para explicárselo. Esto nos llevó a varias conclusiones. Esta es la intervención a nivel global dentro de un centro en la que yo he participado que considero más efectiva y que además que tuvo mejor acogida. O sea, la verdad es que estuvimos 4 meses trabajando con ello, hubo muchísimos cambios positivos dentro de los chavales y bastantes cambios dentro de las familias. Con lo cual, la satisfacción y los resultados fueron muy positivos. Normalmente la mayoría de las intervenciones que hacemos dentro del ámbito educativo no son con todo el grupo. Normalmente lo que se hacen son actividades de prevención, actividades de promoción, es decir, no es porque exista un problema concreto dentro del centro y intervengas dentro de todo el centro, sino lo que sueles hacer, pues bueno, son desde charlas en ocasiones con policía que vienen y nos hablan pues del ciberbullying, o se aplican programas como el de Maite Garay Gordovi, en el cual pues les explicas las dificultades que pueden tener y además puedes utilizar un videojuego de apoyo en el cual les intentas o consigues evidenciar que los ordenadores, la tablet y el teléfono no sirven solo para jugar, sino que también sirven para empatizar y aprender comportamientos positivos. Hay otro tipo de programas de José Pedro Espada, de muchísimos autores que son muy interesantes para aplicar como preventivos y como promoción, que es lo que más necesitamos en las escuelas. En las escuelas, en los institutos necesitamos aprender a promocionar un buen uso de las redes sociales y a prevenir situaciones de riesgo. Pero también en ocasiones nos encontramos pues, con adolescentes que tienen un nivel tan alto de adicción, pues, por ejemplo, a los juegos, al juego online o a los videojuegos, que el principal problema que nos encontramos es el absentismo. Es decir, adolescentes que sistemáticamente faltan a clase, en muchas ocasiones justificados por los padres e incluso justificados por algún tipo de enfermedad psicológica, normalmente ansiedad o fobia escolar, que no deja de ser más que la manera de mascarar o de justificar una ausencia por una adicción. ¿Vale? Aquí tenemos muchas dificultades porque aunque hay protocolos contra el absentismo, el recuperar a estos alumnos es muy, muy, muy difícil si no hay una colaboración de la familia.
Y la colaboración es muy complicada porque los adolescentes y los niños, cuando se les restringe o se les retira de manera total el uso de la tecnología, su conducta tiende a ser muy agresiva o amenazan con autolesiones o con situaciones autolíticas. Entonces, ¿qué sucede? Que la alianza que se debería establecer entre padres y colegio se tiende a romper fácil porque el adolescente, pues evidentemente, ya llegan a situaciones muy complejas. Aquí sí que hay que colaborar y coordinarse con las unidades de salud mental porque en ocasiones llegan a requerir incluso intervenciones pues bueno, con más completas y llegando incluso en muchos casos a tener que pues bueno, llevarlos a la unidad de salud mental y, y bueno, de una manera ya clínica y medicada. Entonces, son situaciones muy alarmantes, poco habituales, pero que se están dando. Es decir, es raro el centro en el que no tenemos algún caso de absentismo provocado por una adicción a videojuegos, a juego online o a redes sociales. ¿Qué conclusiones se sacan en el ámbito educativo? En todas las intervenciones que tenemos o necesitamos formar a las familias y al profesorado en el uso de Internet y de las tecnologías, que el apoyo del profesorado es imprescindible, es decir, no solo el servicio orientador, sino todos los profesores tienen que formar parte de cómo usar las redes sociales, entre otras cosas, porque tenemos en los profesores también la visión del todo o nada. Muchas veces hay profesores que permiten el uso de los ordenadores o de los móviles dentro de clase o fuera de clase de una manera muy exhaustiva y hay otros que no buscan usarlos lo mínimo posible. Los alumnos acogen bien las intervenciones. Sí que es cierto que pese a todo, pese a que muchas veces va contra su criterio y contra sus necesidades inmediatas, suelen entender que necesitan ayuda. Sí que es cierto que necesitan que se les muestre mucho respeto, que no se les juzgue en exceso y que les reclamemos responsabilidad. Es decir, en el momento en el que externalizan la responsabilidad hacia los padres o hacia los profesores, eh, ellos funcionan infinitamente peor. La respuesta que van a dar es muchísimo peor. Otro de los aspectos que tenemos cada vez más evidenciados es que hay mucha diferencia de los centros educativos donde cuentan con un orientador de formación como psicólogo educativo a centros en los que hay otro tipo de profesionales, a centros en los que tienen una ratio aceptable por cada miembro del departamento de orientación a los que no la tienen. Y en este caso, lo que estamos intentando es exigir a nivel nacional que en todos los centros haya personas que formen parte del departamento de orientación que tengan una formación específica como psicólogos educativos. Bueno, esto nos costará más, nos costará menos, pero estamos en ello. Después, aquí hay un problema a nivel de recogida de datos y es que casi todos los centros educativos tienen un elevadísimo número de interinos en todos los aspectos, tanto a nivel de profesorado como de servicios de orientación. Y esto nos impide muchas veces el continuar con la intervención y el hacer un seguimiento que sería fundamental para validar las intervenciones. Es decir, aquí es tan importante que la intervención salga bien como saber qué intervenciones salen bien. Hay muchas veces que la intervención falla, tenemos que saber por qué, tenemos que ser muy exhaustivos, tenemos que intentar recoger todos los datos, saber cuáles son las variables y los factores que intervienen para que luego en otros centros educativos puedan hacer intervenciones similares que puedan funcionar adaptándolas lógicamente al contexto en el que se está trabajando. Y termino por lo más general, que son las respuestas del ámbito social. El ámbito social, aquí hay que tener en cuenta que Internet convierte social el universo entero. El universo entero no solo con las personas que estamos, sino con las personas que nos inventamos. Eh, si os fijáis tanto en las redes sociales, en antigua Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, el nivel de bots, el nivel de falsas personas que están interactuando con nosotros es brutal. Pero es que incluso en los videojuegos, los chavales ya entienden que hay unos personajes que son bots, que son los NPC que llaman ellos, bueno, que llaman ellos, que es la forma de llamarlos, y que lo han convertido en una palabra que sirve para identificar incluso a amigos o a conocidos que pueden tener en clase. No sé si alguno de vosotros sabe lo que es un NPC. ¿Os habéis planteado? O sea, si os dice un alumno, os dice un hijo, os dice un amigo de vuestro hijo, es que los padres sois NPCs. ¿Sabríais lo que os están diciendo? No. No sabéis. Vale.
se están refiriendo a los personajes que salen en el videojuego, pero que no son personas. Son personajes que son necesarios porque ayudan al desarrollo del videojuego, pero que dicen siempre lo mismo y actúan siempre de la misma manera. Entonces, muchas veces, de manera despectiva, dentro de una jerga que utilizan ellos, te pueden decir, es que eres un NPC. Pues ya sabéis lo que os están diciendo. Os están diciendo que sois eh, personajes no jugables, ¿vale? Que son aquellos en los que simplemente están, pues suelen ser además, que a mí es lo que me fastidia, los personajes que les dan algo. Es decir, son personajes que les dan dinero, que les dan cobijo, que les dan comida. No sé si os suena, porque tiene su coña, ¿eh? A veces. No creo que lo digan con maldad. A veces lo dicen porque para ellos forma parte de su jerga y de sus gracias, pero tenedlo en cuenta. O sea, ellos ya empiezan a ver el mundo a veces como si fuese un videojuego. Sobre todo los chavales que invierten, pues, 3, 4, 5 horas o que son muy jugones. Hay algunos que no invierten tanto tiempo, pero piensan mucho en el videojuego, que es casi lo mismo que estar jugando. Para que os hagáis una idea, hoy habrá algún chaval que llevará ya jugando 5 horas a videojuegos. Habrá puesto el Fortnite, habrá puesto el Diablo, habrá puesto cualquier videojuego que se ha comprado estos últimos tiempos y estará invirtiendo todas las horas que pueda mientras dice que está estudiando. Habrá otros que están estudiando, también lo digo. Estaremos pensando que están con el videojuego, pobrecitos. Vale, espera que me salto esta. Estamos en un mundo en el que ellas son obligadas y necesarias para todas las personas conocer las TICs. O sea, tanto a nivel de salud, de educación, a nivel social, a nivel de seguridad y a nivel administrativo, si no tenemos certificado digital, DNI digital, si no somos capaces de manejar las contraseñas clave, si no sabemos utilizar la aplicación que tiene nuestra comunidad autónoma para ir al médico y pedir cita, recoger los informes médicos, si no sabemos utilizar el Teams, el Classroom o la aplicación que tenga nuestro centro educativo, si no sabemos manejar aplicaciones como Instagram o como WhatsApp, si no sabemos crear una IP de seguridad o una VPN para que no accedan a nuestros datos, o no sabemos hacer la doble verificación. Si no sabemos hacer todo eso, tenemos problemas y lo sabemos. Y ahora mismo tenemos una parte de la población que está teniendo muchos problemas porque existe un aspecto al que se llama brecha digital, que están fuera de muchos servicios porque no pueden acceder al conocimiento que te da disponer de estas habilidades. Entonces, hemos convertido las TIC en unas posibles soluciones que para parte de la población sí lo han sido, en unos gigantescos estresores para otra parte de la población. Y además la parte de la población más vulnerable. Claro, esto, la UNESCO pues te dice es que hay dos tipos de competencias, ¿no? Las competencias duras, que son las que fundamentan el hecho de la creación y la evolución y el desarrollo de las TICs, y que son las que van a llevar a aquellos que trabajan con las TICs, y unas que son competencias más suaves, ¿no? Y que te dicen, bueno, pues aquí está la resiliencia, la colaboración, trabajo en equipo, creatividad. Me parece fantástico, eso suena fenomenal. La UNESCO ha hecho un trabajo maravilloso, pero entre medio se han dejado unas competencias, que son las imprescindibles, que son las competencias que nos sirven para poder acceder mínimamente a esas competencias duras. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que conforme van sacando las necesidades que tenemos para poder estar en un mundo digital, nos vemos cada vez más lejos de ese mundo digital. No los adultos, no penséis que esto es una cuestión de adultos, no, los jóvenes están lejísimos. O sea, un chaval medio de 14, 15 años no sabe utilizar una tabla Excel. Hacen con dificultad presentaciones. O sea, son muy torpes. O sea, ellos creen, porque les han convencido de que son nativos digitales, que el día que lo necesiten lo van a saber usar todo. No, no saben proteger un archivo, no saben codificar un USB, no saben hacer cosas basiquísimas. Pero claro, es que si yo pregunto a las personas que estáis, ¿quién aproximadamente sabe proteger su ordenador de un ataque cibernético? Pues la mayoría, con suerte, diríamos que pues sabemos poner un antivirus. Porque es hasta donde llegamos. Pero no mucho más, no sabemos comprobar si el antivirus funciona, no sabemos, o sea, todo eso lo dejamos ya en manos de terceros. Esto está generando muchísima inseguridad y es lo que se denomina brecha digital y hace que unos estén en la época del sílex tecnológico
y otros estén ahora mismo pues muchísimo más avanzados y con muchísimas más ventajas. Entonces, esto genera privilegios tanto a nivel de trabajo, a nivel educativo, a nivel económico, y tenemos que ser conscientes de que hay que romperlo. Entonces, como familias, tenemos que trabajar primero nosotros para poder luego poder ayudar a nuestros hijos y a nuestros menores, ¿vale? Aquí hay una cifra que da el INE que a mí me llamó muchísimo la atención, porque luego la comprobé y dije, en Logroño debemos de ser todos muy tontos. Porque decía habilidades avanzadas, ciberseguridad, certificados, programas y aplicaciones, solo las tienen el 68% de los jóvenes. Hice la misma pregunta en una clase de tercero de la ESO y dije, vamos a ver qué es lo que... En tercero de la ESO esto no llega ni al 15. Ya sé que era una muestra pequeñita, que no tiene ningún tipo de validez, pero después dije, a ver si los de bachillerato, si los de bachillerato tampoco observé, vamos, de hecho ellos mismos me reconocieron que saben usar lo mínimo y que tienen que buscar a terceras personas. De hecho me dijeron, no, el que sabe de clases, menganito. ¿Qué es el friki? La frase fue, ¿qué es el friki? Y claro, tenían a uno de clase que era el que cuando tenía algún problema le llamaban. Si no hay problema, no actúan. Es decir, la ciberseguridad no es actuar cuando tienes el problema, sería prevenir situaciones de problemáticas de seguridad. Claro, esto me hace dudar mucho de eso de los nativos digitales, porque no les veo con las competencias que se supone que tendrían que tener. ¿Cuál es el problema de esta digitalización forzosa que estamos, no sé si sufriendo o disfrutando? Quiero pensar que a veces la disfrutamos y a veces la sufrimos. Que cuando somos conscientes de que estamos dentro de la brecha digital y siempre hay un momento en que nos sentimos torpes con el manejo de la tecnología, vamos a tener falta de autoeficacia, vamos a tener ansiedad. Es un aprendizaje negativo porque nos muestra nuestras carencias y muchas veces no somos capaces de solventarlo solos, ni siquiera con ayuda. Nos lleva a tener falsas expectativas, a creer que la próxima vez no vamos a ser capaces. En el caso de los colegios, de lo educativo, absentismo, en el caso laboral también. Nuestra autoestima se ve dañada porque consideramos siempre que esto lo sabe hacer todo el mundo y yo no voy a saber y no he sabido. Genera profecías autocumplidas también muchas veces. El caso del INEM durante el COVID era una locura, como la gente se desesperaba intentando hacer trámites pues, de los ERTES, de distintos aspectos, y tenían que al final reclamar o solicitar ayuda porque era imposible para muchos de ellos. Y esto nos lleva también a un descenso de la motivación. ¿Qué recursos encontramos y normalmente no se utilizan? Por ejemplo, la página del INCIBE. El INCIBE es una página web a nivel del Estado, ahora ya no me acuerdo ni de qué ministerio, lleva ya muchísimos años. Os he puesto la página web donde aparece lo de la guía de control parental, pero viene también a nivel de empresas, viene ayuda a nivel tecnológico y de seguridad para cualquier persona. Y es una página web tremendamente interesante, muy árida, no es nada atractiva, pero tiene muy buena información. A veces no toda la actualizada que querríamos, pero está muy bien. Entonces, nos avisa desde posibles virus que pueda haber por ahí o posibles estafas, nos ofrece la posibilidad de guías. Os he puesto las guías que considero que son más atractivas para los padres, para que simplemente la veáis. Son guías muy sencillitas, muy de andar por casa, pero que sirven para tener conocimiento de lo básico, ¿vale? Después tiene distintos recursos, pues ya veis, para educadores, familias, jóvenes, pero ya os digo que esto está, por ejemplo, la pestaña de menores. Si fuésemos a la pestaña de empresas, tendría recursos para empresas. Y tiene un teléfono en caso de que tengáis la sensación de que habéis sufrido desde ciberacoso a alguna persona de vuestro entorno a una estafa. Claro, los estresores digitales que antes os he nombrado unos pocos, pero es que hay unos cuantos que son curiosísimos. O sea, la gente alcanza unos niveles de estrés brutales porque pierde la conexión, porque su red no tiene la calidad que pretende, porque se ha quedado sin batería del móvil, porque no gestiona bien la información que le llega por redes sociales, bien sea de rumores, de conflictos o directamente fake news. También nos genera ansiedad el que no tengamos notificaciones y no nos haya entrado un WhatsApp en 3 días. Hay gente que cuando no entra un WhatsApp no te voy a decir 3 días, un par de horas ya está nervioso porque nadie cuenta con él o con ella. Claro, la ansiedad, y en este caso de manera muy rápida, nos lleva a gestionar esa ansiedad como mínimo. Pero también puede ser, podemos manifestarlo con ira, con problemas de concentración, con aislamiento social, podemos generarnos dependencia tecnológica, luego vamos a ver la nomofobia.
y necesidad compulsiva de información o conexión 24/7. ¿Vale? Esto ya son problemáticas que no trastornos todavía que estamos viendo permanentemente en despachos y en gabinetes psicológicos. ¿Cómo lo percibe la persona? Con indefensión, desarrollando algún tipo de fobia, normalmente hacia la tecnología o hacia la ausencia de tecnología, como pérdida de oportunidad, sentimientos de culpa, pérdida de autoestima, estigmatización social y aislamiento digital. Se han definido ya la tecnofobia, que es el síntomas de miedo a la tecnología. Esto lo voy a saltar porque creo que se entiende rápido. Aquí habría que buscar apoyo psicológico en el momento en el que consideramos que nos limita la vida diaria normal, al igual que la nomofobia. La nomofobia yo no considero, se considera más que un trastorno, un problema, pero sí que estamos viendo muchísimos casos de ansiedad generalizada con nomofobia, sobre todo en personas con trabajos muy dependientes de la información a un ritmo rápido. A veces de manera bastante ficticia. O sea, aquí la verdad es que la gente, pero claro, la sintomatología que tiene, pues bueno, es preocupante y la gente pues tiende a buscar ayuda, afortunadamente, bastante rápido. Aquí quiero hacer un comentario rápido. El papel de los medios de comunicación y el papel de las redes sociales están amplificando todo esto. Es decir, toda la información que nos llega sobre la tecnología nos llega amplificada, tanto cuando es positiva como cuando es negativa. Y aquí cada uno tenemos nuestro algoritmo en nuestro teléfono, en nuestro boletín de noticias, que va a hacer que si tenemos hijos adolescentes y estamos preocupados porque no practiquen sexting, nos va a llegar muchísima información sobre posibles casos de sexting o de abusos sexuales o de delitos sexuales. Con lo cual se incrementa nuestro miedo, se incrementa nuestra sensación de vulnerabilidad. Si nosotros lo que tenemos es un mayor interés por conflictos sociales o por dificultades que pueda haber, por agresiones raciales, nos va a llegar mucha más información sobre lo que estamos buscando. ¿Qué sucede? Que nos va a incrementar y mucho el nivel de ansiedad. Esto en el caso de las familias y de los padres se nota aún más. O sea, enseguida es muy frecuente que nos lleguen con información de casos que se han podido dar fuera de nuestro ámbito más cercano, es decir, en otra comunidad autónoma, en otro país, y nos lo conviertan en algo que posiblemente le pueda estar sucediendo a su hijo o a su hija. El caso más evidente ha sido lo del fentanilo. Lo del fentanilo ha sido alucinante. A mí nunca me había preguntado nadie por el fentanilo y de repente este año cada vez que un crío viene y tenemos que trabajar con él algún tema de adicciones, la principal preocupación de los padres es que no haya probado el fentanilo. No hay. Hasta donde yo sé, no hay consumo de fentanilo entre adolescentes, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Entonces, ¿por qué esa pregunta? Porque las redes sociales o los medios de comunicación están instigando a que tengamos esa preocupación. ¿Vale? Aquí el manejo de la información es cada vez más complicado. Os he dejado aquí de Juan dónde Cruz. sale gran parte de la información que os doy y después os voy a poner. Y sobre todo, tenemos que aprender a pedir ayuda. Nos cuesta mucho pedir ayuda. Cualquiera de estas páginas web, asociaciones, tienen recursos para ofrecernos ayuda. ¿Vale? Entonces, no pasa nada. Si no, pues tenéis el Colegio Oficial de Psicólogos en cada comunidad autónoma o tenéis distintas asociaciones que si veis que hay un problema de trastorno o de problemática con el uso de Internet, se puede pedir. Estos, además, sistemáticamente están haciendo informes, elaborando informes y dando información sobre cómo y qué hacer en situaciones, sobre todo a nivel de prevención. ¿Vale? Juan Cruz, Dime. nada, por Vamos ya. comentarte que te tienes que ir acabando, ¿vale? 5 Quedan minutillos. 2 minutos. O sea, Venga, estamos ya, creo que nos quedan, perfecto. creo si lo he calculado para 1 horita y poco, Sí, estamos ya. Vale, pautas sencillas, ¿vale? Con las que estamos trabajando, sobre todo a nivel, yo más que trabajo más con adolescentes que con niños, pero podrían ser equivalentes para niños rebajando algunas de las cosas. Las tenéis escritas, pero las vamos a leer rápido. Internet es útil, pero no es imprescindible. Las redes sociales todavía diría que son más inútiles y más prescindibles. Internet y las redes sociales no deben de usarse para el aburrimiento o para evadirnos, que es el principal uso que estamos haciendo. Es decir, usamos mucho, estoy esperando a alguien, pam, me pongo a ver qué es lo que tengo, qué es lo que hay. Cuidado porque ese es un aprendizaje que le estamos haciendo, un modelado a nuestros menores.
tenemos que tener más relaciones cara a cara y menos redes sociales. Como ponen en algún mensajito por ahí, más cafés y menos WhatsApp. No os conectéis si no sabéis para qué. Voy a ver qué hay. No hace falta. Si no tengo nada que hacer, paseo, miro, escucho los pájaros, lo que sea. O hablo con una persona, que es bastante mejor que mirar a ver qué hay. Poneros un momento para ver las redes sociales y haced lo mismo con los menores. Es decir, ¿a qué hora vamos a ver las redes sociales? ¿A las 8? Pues a las 8. ¿A las 10 de la noche? A las 10 de la noche. Yo recomendaría más las 8 que las 10. Y más las 4, depende de cuándo vayamos a estudiar, de cuándo vayamos a trabajar, pero momentos en los que podamos estar tranquilos, relajados y que no nos implique el depender de esas redes sociales. Me da igual que sea una vez al día que 3. Lo que no puede ser es 100. La media de veces que se mira el móvil para ver si tenemos notificaciones son 200 y pico. No me acuerdo del pico, pero creo que son 246. Entonces, creo que 246 veces haciendo con la muñequita para ver qué es lo que nos dice el móvil me parece una exageración. Poned un límite de tiempo total al día de uso de pantallas. ¿Por qué lo digo así? Os he puesto siempre menor de 90 minutos al día. Porque puede haber un adolescente que le guste jugar a videojuegos, pero le da igual las redes sociales. Claro, te puede decir, es que yo, las redes sociales, 90 minutos, me parece fantástico, pero claro, te quiero mis 2 horas o mis 3 horas de videojuegos. No. O sea, 90 minutos es desde el uso que haces de las redes sociales a las búsquedas por internet, al uso que hagas del videojuego. Y esto va a depender, es decir, evidentemente, si el máximo son 90 minutos al día, lo que no puede ser es todos los días 90 minutos. Si el día que más tiempo de ocio tienen es el sábado y el domingo, pues a lo mejor el sábado y el domingo puede ser 90 minutos. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, a lo mejor tienen que ser 60 o tienen que ser 30. Y todo va a depender de la edad. A menor edad, menos tiempo. ¿Vale? Y nunca como un premio. Un aparato tecnológico no tiene que ser un premio. El si te portas bien, te dejo el móvil. No tenemos que hacer esa vinculación, porque entonces van a entender que todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con Internet, es en sí mismo positivo. ¿Vale? Valorad si el uso de redes sociales interfiere en tus relaciones con los demás. Es decir, ¿habéis dejado de llamar a alguien porque no tiene WhatsApp? Esto pasa mucho. ¿O habéis dejado de ver a un amigo o a una amiga porque no se os hace tan atractivo lo que hace porque no lo vemos en Instagram o en Facebook? Evitad o no os quitéis nunca horas de sueño por Internet. Y esto también está pasando. La gente está durmiendo cada vez menos porque pasa más horas enganchado a redes sociales o a buscar bobaditas en Internet. Haceros una lista. Mira, aquí me ocupa, yo siempre os propongo, y a los chavales les propongo que se hagan una lista de cosas que les gusta hacer y de cosas que quieren hacer y no hacen. Y con esa lista, que sustituyan el tiempo de Internet, con esas cosas. Y muchas veces terminan haciendo cosas espectaculares que no se han planteado hacer nunca y además sencillas. Y adquirir competencias digitales. Esto, como diría mi abuelo, esto es un contradios. Es decir, no tengo que usarlo, pero tengo que saber cómo usarlo. Pues es así. Tenemos que aprender a tener competencias digitales sin usar excesivamente el ordenador. Internet está lleno de información, y esto también es una cosa curiosa, en las cuales nos van a decir cómo usar Internet de una manera adecuada. Tenemos que favorecer la promoción del bienestar digital, es decir, tenemos que sentirnos bien con Internet, no sentirnos atrapados por él, y tenemos que aprender y fomentar la prevención de las adicciones online. Es decir, hacen falta programas de prevención, hace falta valorar y evaluar el impacto psicológico del uso de las aplicaciones. Cada una de las aplicaciones tiene un impacto diferente, algunas pueden ser positivas, pero en muchas ocasiones son negativas y tenemos que tenerlo claro. Y desarrollar programas para familias y mayores que vienen a que sean modelos positivos y capaces. Esto fundamentalmente lo que requiere es que hagamos una alianza toda la sociedad, especialmente las familias y los docentes, en el caso de para ayudar a los menores. Se trabaja en ello. Aquí os dejo la webgrafía y la bibliografía, el correo electrónico mío para el que quiera ponerse en contacto, hacerme cualquier consulta. Os planteo una serie de documentales y de películas que pueden ser interesantes. Cito a Isaac Asimov, porque este es uno de los problemas que nos hemos encontrado en los últimos años. Quien se acostumbra a preocuparse más por las necesidades de unas máquinas se vuelve insensible respecto a las necesidades de las personas. Y nada más. Muchas gracias.